40.000 habitantes, más o menos, vivían en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores entre 1806 y 1810. Y más allá, hacia el sur del río Salado, la mayoría de los pueblos originarios. Los señores más importantes eran comerciantes y funcionarios, y entre ellos los españoles más que los criollos, porque dominaban el comercio de cueros, lanas, yerba, mate y otros productos que llegaban del interior y se destinaban hacia el Reino de España. Las familias vivían en casas muy pequeñas en la ciudad y en el campo durante el período colonial. Padres e hijos dormían todos en un único ambiente hecho de barro y paja, porque cerca de Buenos Aires no había piedras o árboles grandes para utilizar en la construcción. El lugar del fuego para cocinar estaba al aire libre en un patio que era el centro de la vida hogareña. Solo muy pocas casas de esta época tenían varias habitaciones para dormir, reunirse, cocinar o alojar esclavos. Incluso en esas casas de familias ricas de 2 o 3 patios, el aljibe era un lujo para pocos. En la Buenos Aires de la colonia, no todas las mujeres podían vestir a la moda de las cortes europeas. Muy pocas podían comprar grandes peinetas y perfumes de fuerte aroma. Todas usaban faldas muy largas que se ensuciaban o embarraban todo el tiempo. Aunque se comía bastante bien, había mucha gente vagando por las calles, en una ciudad que no se caracterizaba por ser de las más ricas del virreinato. En aquellos años, todos dormían la siesta hasta las 5 de la tarde. Lo hacían después de comer chocolates y bollitos dulces, si tenían un buen pasar. En la dieta diaria había asado, pescado y muchas legumbres. La pesadez que daba comer mucho y hacer poco ejercicio era aliviada con unos mates. El trato a las personas negras en Buenos Aires era bien distinto al que se le daban en otras colonias esclavistas, aún antes del triunfo de la Revolución de Mayo. En las casas se les enseñaba a leer y los principios generales de la religión católica. Sus amos los compraban en el barrio de Retiro a una empresa inglesa para que hicieran generalmente solo tareas hogareñas. Era costumbre que una señora que tenía un bebé buscara ayuda en otra mujer para amamantar al recién nacido. Muchas veces, las amas de leche eran las negras esclavas que realizaban tareas domésticas en la casa. Varios próceres de nuestra historia y otros vecinos del campo y la ciudad, aún sin ser hermanos, tomaron leche de los pechos de una misma mujer, por lo que se los consideraba hermanos de leche. Muy pocas familias tenían un lugar donde bañarse en el interior de las casas. La mayoría lo hacía en el río cuando empezaba a anochecer, iluminándose con unos pequeños farolitos. Si alguno tenía algo parecido a lo que hoy sería una bañera, la llenaban con agua que sacaban del aljibe o que compraban al aguatero. En esa misma agua se bañaban varias personas. El paraguas se había puesto de moda en París unos 30 años antes de los sucesos de 1810. Los talleres que los hacían competían en diseños exclusivos y colores elegantes. Aquí llegaron con la apertura de la aduana de 1809. Para cubrirse de la lluvia, la mayoría de los hombres usaba capotes y solo la gente adinerada podía darse el lujo de tener un paraguas de Francia o de Inglaterra. Los viajes por el virreinato se hacían en carruajes o galeras, que tiradas por caballos podían transportar hasta una docena de pasajeros. Solían hacer paradas en postas ubicadas cada 4 o 5 horas de marcha. Estas postas eran ranchitos de los caminos donde no se cobraba por el alojamiento si era necesario pasar la noche. Sí había que pagar por el recambio de caballos y la comida. El caldo de gallina era un menú casi fijo. En la época colonial, igual que en el presente, las personas se reunían y participaban de diversas actividades, como en las plazas, la iglesia, el mercado, los cafés, las pulperías. Eran lugares de encuentro y comunicación. Para convocar a la gente, se hacían sonar las campanas de la iglesia, que además daban la hora o avisaban acerca de alguna catástrofe o problema menor.
Los espacios en común servían para recibir noticias, enterarse de chismes, intercambiar recetas de cocina, remedios de la abuela o trucos para hacer desaparecer las manchas rebeldes. Buenos Aires, como toda ciudad de origen español, tuvo plaza de toros. Funcionaron entre 1791 y 1819, cuando fueron prohibidas las corridas, siendo uno de los primeros gestos de protección de animales de nuestra historia. Primero se construyó una en Montserrat y luego otra más grande en el barrio de Retiro. Viendo el espectáculo en diferentes gradas, se mezclaban hombres de todos los orígenes y sectores sociales que vivían en la colonia. Allí también se hablaba de política. La taba era una de las pocas formas que tenían los hombres de aquella época para divertirse. Sobre el suelo se hacía un largo rectángulo dividido al medio. Desde un extremo, los hombres arrojaban un hueso de vaca con forma de letra S de un lado y una chapita pegada del otro. Ganaba el tirador que lograba que el hueso cayera con la S de suerte para arriba. Uno de los juegos que más les gustaba a los chicos del Buenos Aires de principios del siglo XIX era la gallina ciega. Si te tocaba ser la gallina, tenías que ubicarte en el centro con los ojos vendados y atrapar a un compañero. Solían ayudarse de un cucharón de madera, de los que usaban las mamás en la cocina para poder tocar y reconocer a quién la rodeaba y cambiar así el lugar. Por eso al juego también se lo llamaba cucharón. Dar vueltas en el centro en esas calles de tierra o patios de ladrillos solía ser muy difícil. La mazamorra es una herencia de la cultura quechua y no faltaban los cumpleaños de los niños de la época de mayo. Se la come tanto fría y caliente y se prepara con maíz blanco, leche o agua, miel líquida, canela en polvo y cáscaras de naranja. El arroz con leche, así como vos lo conocés, tiene cientos de años en las mesas familiares. Lo trajeron a estas tierras los colonizadores españoles, quienes a su vez lo aprendieron de los árabes que estuvieron en España más de 700 años. Si le pedís ayuda a una persona mayor, la receta es bien fácil y muy rica.